Vamos a hablar sobre ya lo que es enfermedad vascular cerebral. Eso también es un tema sumamente importante y vamos a darnos todo el tiempo posible porque esto sí es cada vez más preguntado. Entonces, hablamos de enfermedad vascular cerebral, de cualquier afectación de diferente índole a nivel de vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos. Recordemos que el sistema vascular rápidamente a nivel del cerebro depende de dos sistemas muy importantes. El sistema que le vamos a llamar el sistema anterior, que depende de la arteria carótida interna, y el sistema vascular posterior, que depende de la arteria vertebral. Bueno, arterias carótidas, ¿no? De las dos carótidas internas y de las dos vertebrales. Las arterias carótidas internas, que nacen de la aorta, ¿sí? Ascienden directamente, ¿sí? La arteria carótida interna nace de la arteria carótida común, ¿sí? Esta es la arteria carótida común que nace pues de la aorta, ¿no? La arteria carótida común va a tener una elongación, que es el bulbo, donde se pueden medir diferentes tipos de presión o flujo o de oxígeno, y es ahí donde va a haber la bifurcación, ¿no? Vamos a tener la arteria carótida externa, que da la circulación de la cara, básicamente, y tenemos a la arteria carótida interna, que no da ninguna rama para la cara, sino que asciende directamente hacia el cerebro. Y esta arteria carótida interna va a dar sus ramitas terminales, que son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria oftálmica. Por ahí un parcito más, pero quiero que recuerden estas. ¿Ya? Listo. Y tenemos a las arterias vertebrales, que también nacen de las ramas de la arteria aórtica a nivel cervical, donde van a ascender a ambos lados a través de algunos agujeros específicos que tienen por la columna vertebral. Ambas arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar, que va a dar la circulación sobre todo a esta zona, ¿no? La fosa posterior, donde está el tronco encefálico, cerebelo y lóbulo occipital y parte del temporal. ¿Ya? Entonces, aquí la conjunción de ambas sistemas va a formar lo que se llama el polígono de Willis. Polígono de Willis. Y eso permite asegurar de que si hay una obstrucción en alguno de los sistemas, ya sea anterior o posterior, hayan sistemas que defiendan la circulación, por así decirlo, o hagan que permanezca la circulación por las conexiones entre ambas, ¿no? Que es el polígono de Willis. Entonces aquí están. En el polígono, esta es la arteria carótida interna, que va a dar sus ramitas, ¿no? La arteria cerebral media, va a dar la arteria cerebral anterior, que está acá, se une con la comunicante anterior, con la otra arteria cerebral anterior, y la arteria cerebral media, a través de la comunicante posterior, se va a unir con la arteria cerebral posterior, que es una rama de esta gran conjunción que se llama la arteria basilar, muy gruesa, que da irrigación todo lo que es tronco encefálico y cerebelo. Y aquí están las arterias vertebrales, ¿sí? Que se unen más o menos a nivel de la unión bulbo-protuberancial, es donde se forma la arteria basilar. Y esta va a dar varias ramitas para el tronco y cerebelo, como ya les dije, y su ramita, que es terminal, una de las ramitas terminales, la arteria cerebral posterior. Listo. Y esto se traduce más o menos lo que vemos aquí. Todo lo que está en rojo corresponde al área de la arteria cerebral media, y todo lo que está en verde, celeste, corresponde a la irrigación de la arteria cerebral anterior, y lo que está en verde a la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y aquí, pues, por debajo está el tronco encefálico y el cerebelo, que depende básicamente de la arteria basilar y sus ramas, ¿no? Muy bien. Conociendo ello,
vamos a tener síndromes vasculares por alteración de uno u otro, ya que cada uno tiene sus cuadros típicos. Entonces, y esto es bastante importante que tengan en cuenta y lo repasen. Si yo afecto la arteria cerebral anterior, ¿sí? Va a afectar tanto parte motora como sensitiva. Entonces voy a tener, según lo que habíamos visto en nuestro homúnculo, recuerden que teníamos un homúnculo del cual dependía la localización de nuestra lesión. Recordamos nuestro músculo motor sobre todo, que es muy parecido al sensitivo. Teníamos aquí los músculos de la laringe, teníamos aquí la cara, ¿sí? Teníamos por acá la manito. Acá tenemos el cuerpo, tórax, por acá la pierna y el pie en región interhemisférica. Esta zona corresponde a la arteria cerebral media y esta zona, perdón, es hasta la manito, toda la manito. Esta zona corresponde a la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, si yo tengo una obstrucción o lesión en la arteria cerebral media, voy a tener compromiso motor de la cara y el brazo principalmente. Y si yo tengo una obstrucción en la arteria cerebral anterior, voy a tener compromiso del miembro inferior principalmente. ¿Ya? Entonces, por ahí, nuestro problema motor, si yo tengo una lesión de la arteria cerebral anterior, voy a tener una hemiparesia, a predominio plural, y este es contralateral, ¿no? Contralateral. Voy a tener un cuadro de alteración sensitiva, ¿sí? Hipoestesia, también genera a predominio plural, contralateral, y voy a tener probablemente varios síndromes prefrontales, y voy a tener alteración esfinteriana también, sobre todo si es que hay una afectación bilateral. En la lesión de la arteria cerebral media voy a tener también una hemiparesia contralateral, pero a predominio facio braquial. Voy a tener también hemihipoestesia, ¿sí? A predominio facio braquial. Si yo afecto al hemisferio no dominante, voy a tener lo que habíamos dicho, ¿no? Una heminegligencia contralateral, ¿no? Que también es un cuadro sensitivo, pero cortical. Si yo tengo afectación del hemisferio dominante, que ya habíamos dicho que es el izquierdo, vamos a tener las afasias, ya sea la fascia de Broca o la fascia de Wernicke u algunas otras. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener alteración visual. Recuerdan que la vía visual pasaba por el lóbulo parietal y por el lóbulo temporal y habían hemianopsias o cuadrantanopsias homónimas contralaterales. Y va a haber el cuadro de alexia con agrafia, ¿no? En cambio, en el síndrome de la arteria cerebral posterior, vamos a afectar pues el área visual primaria, básicamente. No va a haber alteraciones motoras ni sensitivas. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la hemianopsia homónima contralateral, pero que respeta visión central, y vamos a tener a la alexia, pero sin agrafia, ¿no? Muy bien, esto les encanta, ¿no? Esto tienen que tenerlo ahí.
Esto en relación a los síndromes corticales. Vamos a tener los síndromes alternos. ¿Qué sucede? ¿Qué es el síndrome alterno? El síndrome alterno sucede cuando la lesión se encuentra a nivel del tronco encefálico. ¿Sí? Si nos damos cuenta, si la lesión es a nivel de la corteza cerebral, todas las manifestaciones son en el lado contralateral, ya sean motoras, sensitivas, visuales. En cambio, si yo tengo una lesión a nivel de tronco encefálico, que está muy conectado con el cerebelo, las lesiones van a ser alternas, quiere decir, va a tener un problema de un lado y otro problema del otro lado, ¿sí? Ya sea motor o sensitivo, y ambos, ¿no? Y siempre acompañados de problemas vestibulares, tipo náuseas, mareos, ¿no? Dependiendo de la localización. De los varios síndromes alternos que existen, tenemos el síndrome de Weber y el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Weber, se caracteriza por una lesión a nivel de mesencéfalo. Recuerden que en mesencéfalo teníamos dos nervios craneales, teníamos el 3 y el 4. Y este se caracteriza por la lesión del nervio craneal 3 ipsilateral o del mismo lado, ¿sí? Más la hemiparesia contralateral. Por eso se caracteriza. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Por ejemplo, del lado de la lesión, si es el lado derecho, va a tener ptosis palpebral derecha, oftalmoparesia derecha y una hemiparesia izquierda, ¿no? Contralateral. Y el síndrome de Wallenberg, que es un síndrome que se da a nivel de bulbo, ¿sí? Este es un poquito más complejo porque la manifestación es sobre todo sensitiva. ¿Y cómo se caracteriza el síndrome de Wallenberg? Alteración de nervios craneales a nivel también un poquito más arriba del bulbo incluso. ¿Cómo son? Vamos a tener el nervio craneal 9, el 10, vamos a tener compromiso del séptimo, perdón, del quinto nervio percraneal, del mismo lado, ¿sí? Y una hipoestesia contralateral. Es decir, la sensibilidad de la cara, por ejemplo, si se lesiona el lado derecho, la sensibilidad de la cara del lado derecho va a estar comprometida, más el compromiso sensitivo del lado contralateral. Eso es lo que sucede en el Wallenberg, además del compromiso de otros pares craneales que producen disfagia, disartria, náuseas, vómitos, vértigo. Y también va a haber el síndrome de Horner. ¿Sí? Porque lesiona también la vía simpática. Listo. En relación a la enfermedad cerebrovascular, los vamos a dividir de acuerdo a la etiología y vamos a tener a los ACVs isquémicos o infartos cerebrales que constituyen entre el 70 y el 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares. El hemorrágico constituye aproximadamente un 10 a un 15% nada más. Dentro de las enfermedades vasculares cerebrales de tipo isquémico, vamos a tener dos grandes grupos, los infartos cerebrales y los ataques isquémicos transitorios. Los infartos cerebrales se caracterizan por la obstrucción de una región vascular específica, ya sea por formación de placas ateromatosas, como ocurre aquí, o que generalmente parten de los vasos sanguíneos, o por la formación de trombos que provienen, o émbolos, perdón, que provienen del corazón. ¿Sí? Estos son los dos grandes grupos, aunque hay algunos más. Esto es un infarto cerebral. Y eso, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona compromiso, muerte de un sector específico del sistema nervioso central. Y eso se evidencia clínicamente y por imágenes, ¿no? Entonces, eso es un infarto. La lesión isquémica, ¿sí? De algún sector específico del sistema nervioso central que se traduce en la clínica y por imágenes tomográficas o de resonancia.
En cambio, el ataque isquémico transitorio, como su nombre lo dice, hay una obstrucción temporal, ¿sí?, de un vaso sanguíneo por cualquiera de las dos causas, pero es temporal, es transitorio. Y por definición, esta alteración isquémica que es transitoria debe durar menos de 24 horas para que se considere un ataque isquémico transitorio. Si dura más de 24 horas ya no es un ataque isquémico transitorio y esto es muy preguntado, ¿no? Dentro de los ataques isquémicos transitorios hay uno muy característico que se llama la amaurosis fugax. ¿Sí? Amaurosis, alteración visual, recuerden que depende de la retina, ¿no? La visión. ¿Qué es lo que sucede? Una de las arterias, que es una ramita de la arteria carótida interna, que es la arteria oftálmica, ya les había dicho que la recordemos, da la irrigación para la retina, ¿no es cierto? Da la irrigación para la retina. Entonces, cuando hay obstrucción de la carótida, ¿sí?, del mismo lado, lo que se va a manifestar es la pérdida transitoria visual en un solo ojito, ¿no? Una amaurosis, ya sea derecha o izquierda. Una amaurosis ipsilateral o del mismo lado de la obstrucción de la carótida, que es fugax, ¿no? Es transitorio. Eso es el ataque isquémico transitorio, la manifestación más frecuente o más característica y que también hay que tener en cuenta. Después de 24 horas, todo normal. En los ataques isquémicos transitorios hay que tener en cuenta algunos factores que harían que nosotros tengamos que hospitalizar rápidamente al paciente por el riesgo de que este ataque isquémico transitorio progrese o se establezca realmente un infarto cerebral. Y esto se basa en algunos criterios, por ejemplo, si el paciente es mayor de 60 años o es hipertenso, con una presión arterial no controlada, o hay síntomas clínicos, sobre todo de debilidad unilateral o del lenguaje, y la duración es más de 60 minutos o hay antecedente de diabetes, este paciente con un puntaje más de 4 según estos criterios, tenemos que hospitalizar directamente para estudio, ¿ya? La importancia de ello, como les digo, radica en que un paciente con un ataque isquémico transitorio con factores de riesgo como los que mencionamos, puede desarrollar en los primeros días o la primera semana un infarto cerebral. Ese es el mayor riesgo de las isquemias transitorias y deben tratarse de forma preventiva con antiagregantes o con anticoagulantes de acuerdo a la causa. Y eso también se extrapola a lo que son infartos cerebrales. Ya lo vamos a ver. Dentro de los factores de riesgo para el ACV isquémico, vamos a tener a los modificables. Dentro de ellos, el más importante es la hipertensión arterial. Este es el más frecuente y más importante. No solo para los infartos cerebrales, sino para todos los tipos de enfermedad vascular cerebral. Entonces, la hipertensión arterial. ¿Qué otro factor modificable conocemos? Las dislipidemias, la diabetes mellitus 2, ¿sí?, la obesidad, el tabaquismo, orientan o son factores de riesgo cardiovascular que pueden ser modificables. Y de los no modificables tenemos el principal, que es la edad, ¿no? La edad mayor de 50 años se ha descrito que ya es un riesgo cardiovascular. Otros mencionan la raza, aunque no hay un estudio que sea totalmente al 100%, mencionan que podrían ser los asiáticos, pero los asiáticos o los pacientes de raza negra que de su lugar de origen vienen, por ejemplo, a vivir a países como el nuestro, ¿no? Ellos tienen mayor riesgo cardiovascular. Listo. Clasificación etiológica más desmenuzadita en relación a los infartos cerebrales. Entonces, hablando de los infartos cerebrales o ACVs isquémicos, hablamos de la obstrucción del vaso sanguíneo, ya habíamos dicho. Las principales etiologías son estas dos que les había mencionado, ¿no? Los de etiología aterotrombótica por la formación de placas de ateromas,
Y la etiología cardioembólica, que más o menos va en un 35-40% también, están casi por ahí. Y este se da por émbolos, ¿no? Émbolos que provienen de las cavidades cardíacas, ¿sí? Por diferentes causas. Por ejemplo, ¿qué causas cardíacas pueden ocasionar esto? Algunos antecedentes como la fibrilación auricular, que es lo más importante, que digamos que es el factor más importante y determinante. Si un paciente tiene fibrilación auricular, tiene un alto riesgo de hacer embolias sistémicas, ¿no? Diferentes partes y también al sistema nervioso central. Los trombos intramurales, los infartos de miocardio recientes, sobre todo dentro del mes de ocurridos, las valvulopatías, sobre todo las mecánicas, o las valvulopatías congénitas también. Existen otras más, pero estos son los principales. Muy bien. Y dentro de los antecedentes para los del grupo aterotrombótico están básicamente la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, tabaquismo, ¿no? Y la obstrucción o la estenosis de la carótida a nivel del cuello, ¿no? ¿Y por qué a nivel del cuello? Porque es ahí donde se producen los ateromas que finalmente llegan a obstruir la parte final en la circulación cerebral. Muy bien. Los otros grupos son los infartos lacunares, que son de pequeño vaso, y estos por definición son los que tienen un diámetro menor de 15 milímetros, ¿ya? Y los de causa inhabitual, donde se estudia todo lo anterior y no se encuentra ninguna causa, o son causas muy raras, por ejemplo, relacionados a vasculitis, relacionados a estados protrombóticos, ¿sí? O algún tipo de accidente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos 4 grupos principales se diferencian por la clínica, por estudios radiológicos y, como ya estábamos comentando, por los antecedentes. Y esto es muy importante de definir en nuestros pacientes porque ya sea que definamos que la causa es o la etiología es aterotrombótica o cardioembólica o lacunar o es de causa inhabitual, va a tener un tratamiento de prevención secundaria, como dice aquí, diferente, ¿no es cierto? Entonces, los aterotrombóticos clínicamente se caracterizan porque se presentan gradualmente en minutos, ¿no? Es decir, que la debilidad no es de un momento a otro, de un segundo a otro, sino que el paciente, por ejemplo, describe que tiene parestesias, hormigueos en todo el hemicuerpo y en el transcurrir de algunos minutos se torna en debilidad franca y ya no puede movilizarse. Más o menos esa es la historia, ¿no? Se da gradual en minutos. Muy frecuentemente los los de etiología heterotrombótica tienen antecedente de algún TIA previo, alguna isquemia transitoria previa, por lo menos en un 30% de todos ellos. Y también es muy característico que quizá en los infartos o los ACVs del despertar. Es decir, el paciente se fue a dormir tranquilo, bien, sin ningún déficit, y a la mañana siguiente cuando se levanta ya está, por ejemplo, hemipléjico. ¿Sí? Eso es muy característico de los infartos de etiología aterotrombótica que tienen que ver, ya les dije, con la formación de placas de ateromas y como antecedentes tiene la estenosis carotidia, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Radiológicamente, es decir, en el examen que hacemos, que generalmente es la tomografía, el infarto es grande o mediano, generalmente es grande. Afecta tanto la parte de la corteza como la subcorteza. Y la prevención secundaria en ese tipo de casos es con antiagregantes, como la aspirina y el clopidogrel. Pero es simple, ¿no? Simple, es decir, ¿qué quiere decir antiagregación simple? Que recibe aspirina o clopidogrel, no las dos juntas. Y estatina, pues, ¿no? Estatinas. En los infartos cardioembólicos se caracterizan básicamente, como les dije, por la formación de émbolos cardíacos, por diferentes causas que ya habíamos mencionado. Estos clínicamente se caracterizan porque sí son súbitos. Generalmente el paciente está despierto, está haciendo alguna actividad, por ejemplo, estaba comprando y de un momento a otro se cae al suelo y tiene la debilidad o tiene la dificultad solamente para hablar, es decir, tiene una fascia.
Entonces, son generalmente súbitos y el paciente está despierto, ¿no? Clínicamente, podrían verse más relacionados a cefalea, podrían verse más relacionados al debut con crisis epiléptica, ¿sí? Esto es desde el punto de vista clínico, ¿no? El que está más relacionado a crisis en relación a infartos es el cardioembólico. En relación a los exámenes tomográficos o de imágenes, el infarto también puede ser mediano grande, pero es más mediano en la mayor parte de los casos. Habitualmente es cortical nada más, muy pequeño, y puede afectar territorios vasculares múltiples. El infarto heterotrombótico, solamente afecta un territorio vascular y nada más. Y ahí se queda y nada más. En cambio, los cardioembólicos pueden afectar el derecho, el izquierdo, la cerebral media de un lado, la cerebral anterior del otro. Eso es muy característico. Son múltiples generalmente. ¿Ya? ¿Qué más? Existe mayor riesgo de transformación hemorrágica o lo que dicen en algunas preguntas, ¿no? Conversión a, de un infarto blanco a un infarto rojo, así lo mencionan en alguna pregunta. Es decir, que la zona que está infartada, es decir, sin riego sanguíneo, sangra de pronto, ¿no? Eso, entonces, además del infarto, hay una zona hemorrágica en el centro. Y eso es mucho más frecuente y mucho más característico de los infartos cardioembólicos, ¿no? El tratamiento de prevención secundaria es con anticoagulación y por eso es importante saber cuál es la etiología. Los infartos lacunares dan síndromes lacunares típicos como el síndrome motor puro, síndrome sensitivo puro, síndrome disartria mano torpe, ¿sí? Y estos generalmente se dan por afectación de las arterias perforantes, ¿no? Son vasos muy pequeñitos, por eso es que son infartos de menos de 15 milímetros. El principal factor de riesgo aquí es la hipertensión y lo que produce desde el punto de vista anatomopatológico es la lipohialinosis en las arterias perforantes, que es lo que hace que se obstruyan en esa zona, ¿no? Y el territorio, como les digo, es arterias perforantes. ¿Dónde están esas arterias perforantes? En todas las subcortes, donde están las ganglios basales, donde está la cápsula interna, en las zonas más pequeñitas del tronco encefálico. El tratamiento es con antiagregación doble generalmente, ¿ya? Entonces, antiagregación doble por 90 días y luego antiagregación simple. No se olviden. Y los infartos de causa inhabitual, ya les había mencionado, son infartos que se dan en pacientes generalmente menores de 50 años, con algún factor de riesgo, por ejemplo, lupus, enfermedad de Moyamoya, displasia fibromuscular, algunas otras vasculitis, o el antecedente de algún traumatismo, como en este caso de las disecciones arteriales, ya sea vertebral o carotídea. Dentro del criterio radiológico no hay algo específico en general, hay algo específico por cada patología. Por ejemplo, en Moyamoya, que es una alteración de los vasos sanguíneos, va a producir por arteriografía una imagen de humo de cigarro, ¿no? ¿Qué más? La displasia fibromuscular va a producir arrociamientos en las arteriografías. Y las vasculitis también se puede ver a zonas donde hay ausencia de flujo, sobre todo en la parte más distal, ¿no? Y el tratamiento es según la causa. Muy bien. Vamos a seguir, por favor. Eso también es importante. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes cuando llegan con un infarto cerebral y cómo sospechamos de eso, ¿no? Es un paciente que tiene algún antecedente cardiovascular, ya sea tipo hipertensión, diabetes o ya alguna cardiopatía, y en él ocurre un síndrome focal agudo, que se puede caracterizar por problemas de debilidad en un hemicuerpo, alteración sensitiva en otro hemicuerpo, alteración visual, alteración del equilibrio, ¿sí? O ataxia, ¿no? Entonces, un paciente con factores de riesgo cardiovascular que acude a emergencia por un síndrome focal agudo de diferentes características.
En estos pacientes siempre debemos sospechar que se trate de una enfermedad vascular cerebral. Entonces, el manejo general al recibirlo nuestro paciente debe ser siempre el ABC, siempre, ¿sí? Vigilar vía aérea, ¿sí? Respiración, funciones vitales, todo ello es lo más importante en todos los pacientes que llegan a la emergencia. Estos pacientes idealmente deben ir a monitor cardíaco, idealmente porque pudieran estar relacionados a infartos, puede haber alguna arritmia tipo fibrilación auricular o pueden haber alteraciones cardíacas producto del mismo infarto. ¿Qué más tenemos que hacer con estos pacientes? Hay que sacarle algunos exámenes de sangre y algunos exámenes paraclínicos. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué más tenemos que hacer con nuestros pacientes? Hacer la escala de NIS, evaluación a través de la escala de NIS. Esta escala de NIS nos provee de 11 ítems donde vamos evaluando la fuerza, la conciencia, la sensibilidad, el lenguaje, la pronunciación, la negligencia o no, si es que lo hubiera, y nos hace inferir sobre el tamaño de la lesión a través de un puntaje. El puntaje va de 0 hasta 45, ¿sí? Como máximo. Mientras mayor puntaje, más grande es el infarto. Más grande es el infarto. ¿Ya? También, ¿qué nos permite inferir la escala de NIS? La localización probable de la lesión, ¿sí? Y sobre todo nos permite dar criterio para tratamiento de trombolisis y seguimiento, ¿no? Seguimiento del paciente. Se recomienda de que esta escala de NIS sea realizada por un personal experimentado, ¿no? Colocando el puntaje en cada criterio. Luego, pasado de esta evaluación, lo ideal es tomar en cuenta algunos eventos que pudieran suceder. Por ejemplo, si yo encuentro hipoglicemia, tenemos que tratarla, ¿no? Evitar glicemias menores de 70 miligramos por decilitro y que idealmente permanezcan la glicemia entre 140 o máximo 180, ¿no? Idealmente. También, si es que hay hipotensión, debemos manejar con soluciones salinas, ¿no? Solución salina isotónica. No usemos dextrosa. No, 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 no. Porque esto puede afectar la osmolaridad y perjudicar más y hacer más grande la zona infartada, ¿no? Entonces, si hay hipotensión, usamos solución salina isotónica, no dextrosa. No, no, no. ¿Qué más? Debemos vigilar la temperatura y debe mantenerse afebril, ¿no? Menor de 38 grados centígrados. Y algo que es sumamente importante, manejo de la presión arterial. Y es una de las cosas más importantes. Luego de la glucosa, que es un examen también determinante para poder hacer otro tipo de manejo de la trombolisis, la presión arterial también tiene que ser seguida de un manejo de forma muy, muy cercana, ¿no? Listo. Entonces, una vez que se está manejando todo esto desde el punto de vista general en nuestro paciente, ya lo hemos catalogado, es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer. Y por eso tenemos que sacar algunos exámenes adicionales. Entonces, dentro de los exámenes generales que tenemos que hacer, de todas maneras, un electrocardiograma, de todas formas, en todos los pacientes con ACV, una radiografía de tórax, ¿sí? Exámenes de glicemia, ¿sí? Glucosa sérica, de todas maneras, perfil cardíaco, perfil de coagulación, ¿sí? De forma inmediata. Ya para el estudio posterior, sí vamos a pedir un perfil lipídico. Pero de forma inmediata, glucosa, perfil de coagulación, perfil cardíaco. Lo más importante. ¿Qué más?
tenemos que pedir la imagen más importante, que es la que tenemos aquí. Tenemos que pedir la tomografía cerebral. Entonces, la imagen de elección en nuestro paciente con factores de riesgo cardiovascular que viene con un síndrome focal agudo va a ser de elección la tomografía cerebral sin contraste, ¿sí? Sin contraste. Y acá le vamos a poner, es posible que durante las primeras 6 a 12 horas del infarto no se pueda ver algo característico del infarto cerebral o se ven solamente signos indirectos del infarto cerebral. Por ejemplo, aquí, esta es una tomografía de un paciente que lleva las 6 horas, esta es una tomografía del mismo paciente pasado las 24 horas, ¿no? ¿Cómo se ve un infarto? Se ve hipodenso. Hipodenso, es una zona hipodensa o negra, ¿sí? Oscura, que describe un territorio vascular, en este caso el territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? En las primeras horas se ven algunos signos indirectos como el borramiento de los surcos, acá están los surcos, muy bonitos, en el lado contralateral, aquí no, hay ausencia de los surcos. También hay diferenciación de la zona córtico-subcortical, normal en este lado. En cambio, en el lado afectado también hay ausencia de la diferenciación córtico-subcortical y hay un brillo, puede haber un brillo en la zona de ganglios basales, ¿no? Entonces, una vez confirmado de que esto pudiera tratarse de un infarto cerebral porque no vemos tumores, no vemos hemorragias, vemos estas lesiones indirectas que nos infieren sobre un infarto cerebral, tenemos que definir el tiempo en el que empezaron los síntomas. Si el tiempo en que empezó los síntomas está dentro de las 3.5 horas hasta 4 horas como máximo, que es un rango muy pequeño, el paciente es candidato a lo que se llama la trombolisis, ¿no? Trombolisis. Aún así, nuestro paciente haya llegado durante las 3.5 horas del inicio de los síntomas o hasta las 4 horas del inicio de los síntomas, hay que tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, ¿quiénes sí podemos incluir? A los pacientes que tienen una tomografía cerebral sin hemorragia, a los pacientes mayores de 18 años, a los que tienen ausencia de algunos criterios de exclusión, como son estos, y ya en pacientes que llegan hasta las 4.5 horas, aquí hubo un lapsus, es de 3 horas hasta 4.5, extendemos hasta 4.5, ya no podemos trombolizar a menores de 80, ya no podemos trombolizar a los diabéticos, y aquí el puntaje de la escala que hemos visto en NIS debe ser menor de 25 para poder trombolizarlos. Recuerden que les había dicho, mientras más puntaje en la escala de NIS, mayor va a ser probablemente la extensión del infarto. Entonces, un infarto puntuado en 25 es un infarto extenso o ya mayor, ¿no? Entonces, en esos pacientes que tienen mayor de 25 no se puede trombolizar. ¿En quiénes más no debemos trombolizar? En los pacientes en los que encontramos algún tipo de hemorragia o que tienen antecedente de un infarto extenso en los últimos meses o un TEC dentro de los 3 primeros meses o en los que tienen algún trastorno en la población, sobre todo con un INR mayor de 1.7, no se puede trombolizar. En los pacientes que tienen hipoglicemia, primero hay que corregir la hipoglicemia y ver si es que no se soluciona, si no, sí podríamos plantearlo. Y de todas maneras, en pacientes que tengan un NIS, acá lo vamos a repetir, un NIS mayor de 25 no lo trombolizamos o menor de 4. Si es muy pequeñito, tampoco podemos trombolizarlo. Si es que nuestros pacientes cumplen con todos estos criterios, recién pasamos a la trombolisis. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Alteplasa, que es el único que está aprobado aquí en Perú. Hay otros, pero todavía no aquí. Se da a una dosis de 0.9 miligramos por kilo. ¿Sí? Se pasan el 10% de todo esto en bolo y el resto en 60 minutos. ¿Sí? Como máximo se dan 90 miligramos. Perfecto.
¿Qué es lo más importante cuando damos la infusión de alteplasa? Ya cuando le estamos dando el control de la presión arterial. Es sumamente importante. Antes de iniciar la infusión como durante la infusión. Entonces, antes de iniciar la infusión, hay que mantener la presión arterial entre menos de 185 sobre 110. Y cuando ya estamos dando la infusión, incluso las 24 horas subsiguientes, debe mantenerse menor de 180 sobre 105. Y eso también es muy importante. ¿Qué hacemos si las presiones están elevadas? Pues damos medicamentos antihipertensivos parenterales como el labetalol, que es de primera elección, o el nicardipino, ¿sí? En este caso, si el paciente con 2 bolos de labetalol no ha mejorado la presión, también se suspende la trombolisis. O si el paciente está haciendo algún sangrado, se suspende la trombolisis. O si está teniendo algún tipo de reacción alérgica al medicamento, también se suspende la trombolisis. Ahora, si mi paciente más bien no llegó dentro del rango para realizar trombolisis, no llegó dentro de las 3.5, de las 3 horas a las 4.5, en la presión arterial podemos mantenerla mucho más alta, como que nuestro rango objetivo es que esté menor de 220 sobre 120. ¿Sí? Y en las siguientes 24 horas ir disminuyendo 15% de forma progresiva. No está indicado bajar bruscamente la presión arterial en estos casos.